Vamos a conversar con Mario Pinto, académico de la Facultad de Tecnología de la Universidad de Santiago. Mario, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Hola, gracias buenos días, buenas por tardes. acompañarnos. Sí, Bueno, hemos terminado un ejercicio de simulacro de tsunami acá en la región, todas las comunas costeras. Eh, la, la pregunta es que, bueno, cada vez que hay un ejercicio uno va encontrando elementos nuevos que mejorar, elementos nuevos que ya estaban. eh, a todos nos llegó la alarma SAE de evacuación y luego 10 minutos para las 12 del día volver a nuestros lugares de trabajo, etcétera. En rigor, qué elementos uno puede destacar y cuál es la importancia de este tipo de ejercicios que son de carácter nacional, hoy día centrado en la región de Valparaíso? sí, mira, la importancia de realizar este ejercicio es primero el tener un poco el conocimiento del cómo actuar y dónde ir, puesto cuando ocurre la emergencia y si no se tienen estas preparaciones previas, lo que comienza a ocurrir es que las personas entran en una confusión y finalmente se genera un desorden y se complica aún más la emergencia cuando las personas desconocen cuáles son las vías de evacuación, cuáles son los lugares donde se deben asentar, cuáles son el tiempo que tienen para poder recorrer este camino y que también la forma de poder transitar. Esto permite que las personas puedan tomar buenas decisiones al momento de enfrentar una emergencia real. Y la preparación, por mucho que algunas personas digan, no, esto es como casi un juego, no lo es así. Es súper importante que las personas tengan en su conocimiento no tan solo del saber, de la información, sino que también del actuar. El ejercicio es una parte fundamental para poder actuar frente a emergencias, ya que eso a ti te permite el tener una noción de cómo el poder enfrentar de buena manera y también segura este tipo de eventos naturales. Exactamente. ¿Cómo poderlo enfrentar? Aquí hay un trabajo de información, un trabajo, por un lado, una política pública permanente de información y de ejercicio, y otro lado, la experiencia personal que uno ha tenido frente a este tipo de hechos. Nosotros estamos aquí en la costa, donde lógicamente tenemos recuerdos de lo que ha ocurrido en otros desastres, por eso es importante. Ahora, se ha hecho hincapié por lo menos acá, en las zonas costeras, de ir a lugares resguardados, subir, aquí la topografía te indica que tienes que buscar lugares altos porque estamos hablando de la eventualidad de un tsunami, de un tsunami de alta intensidad. ¿Mm? Claro, o sea, de hecho, esto es muy bueno que se realice y sobre todo si es que participan en ello los extranjeros, ya que en sus zonas posiblemente no conocen o no están expuestos a este tipo de riesgo y de esta manera lo conocen. Ahora, el ir y subir hacia la altura de los cerros es buen ejercicio también porque se puede evidenciar cuáles son las complejidades que puede llegar a tener una persona, tanto en su movilidad como en el tiempo de dónde queda, de dónde comienza su trayecto. En el caso de Correcto. la movilidad, las situaciones personales de cada uno, de su estado físico, de sus condiciones también de enfermedad o deterioro por la edad, es importante que se tenga este ejercicio porque así las personas reconocen cuáles son las complicaciones que pueden llegar a tener, lo que le permite finalmente que pueda tener una mejor preparación y enfrentar esta emergencia de manera preparada, en que no se den por ejemplo, situaciones en las cuales las personas que tengan algún tipo de dependencia, por ejemplo, de que tengan que utilizar insulina, que tengan que utilizar algún medicamento, sepan que cuando tengan que subir tienen que llevarlo. ¿Por qué? Porque les cuesta, si alguna persona tiene un problema de motores para poder trasladarse, ya sea caminando, que tengan que llevar algún tipo de elemento auxiliar, que podría ser una muleta, podría ser una silla de ruedas, pero todo eso no se sabría si es que la persona en sí no enfrenta estas características y estas condiciones a las cuales se dan en el trayecto. Claro, ¿qué ocurre con las personas, por ejemplo, con discapacidad? Aquellas personas Exacto. que se encuentran con, ¿cómo se llama? Movilidad Movilidad reducida. reducida también. Sí. Es un tema. Como tú no tienes la misma disponibilidad, no tienes la misma disposición y la rapidez para en un caso de Exacto, emergencia poderse desplazar. Todo eso también se va midiendo exacto. en ejercicios como Este, esta, este. esta operatividad, llamémosla así, de que ¿Sí? las personas tienen que salir de sus hogares, la familia, el entorno también ve y evidencia cuáles son estas dificultades, lo cual para el momento de realmente que se dé la emergencia, poder tener estos accesorios o estos equipamientos auxiliares. Porque podría ser que no los tuviesen porque nunca se imaginaron o nunca le tomaron el peso a cómo o la realidad de cómo es que ese familiar suba. Entonces, muchas veces parte del núcleo familiar tiene que quedarse más atrás para poder apoyar a esta persona que va subiendo y eso también pone en riesgo a las personas. Entonces,
en estos ejercicios, si alguien evidenció que le costó subir o que se demoraba o que se veía mucho más expedito utilizando algún tipo de elemento auxiliar, una muleta, una silla de ruedas o cualquier tipo de otro artefacto, utilícelo, trate de adquirirlo. Ahora también sería bueno que por parte de la autoridad, quizá la municipalidad, se contase también con una batería de estos equipos auxiliares, cosa que, porque no todos van a poder acceder a ello, entonces que tuviesen algún tipo de elementos auxiliares que estuviesen ahí a disposición para los momentos de emergencia. Mario, la reiteración de este tipo de ejercicios es muy importante, hacerlos reiteradamente en el tiempo, no tan solo acá, ahora ocurrió en la costa de la región de Valparaíso, hacerlos permanentemente como una política pública a propósito de la situación que tiene Chile de materia sismológica. Sí, es que la memoria es frágil Sí, y no tan solo por lo que hay que hacer en el ejercicio, sino que a nosotros en el día a día estamos, o sea, nuestro país es el más sísmico del mundo, pero esas condiciones, como nosotros estamos tan acostumbrados, se nos olvida cuáles son realmente las magnitudes de estas situaciones. Cuando uno lo piensa, claro, lo ve de manera individual, pero hay que considerar que va a movilizarse todo o sea, una ciudad, y lo cual la cantidad de gente, los espacios, el poder transitar, ya se dificulta, y el tener este tipo de ejercicio nos recuerda, ¿cierto?, el cómo comportarnos y que también estamos expuestos a cada momento, porque esto puede pasar en cualquier segundo, el que podamos enfrentar esta emergencia. Entonces, si nosotros lo mantenemos siempre con ejercicios anualmente, esto mantiene fresca la información y también las personas no relativizan cuáles son las situaciones que se pueden llegar a vivir, sino que se comprenden, se asumen y finalmente se adquiere el conocimiento y también el actuar de manera segura para tanto el autocuidado como también el cuidado del resto. exacto, evaluando la capacidad de respuesta de las personas, ¿cierto? Y midiendo los tiempos de reacción de cada grupo Sí, que ha es enfrentado súper importante eso. este simulacro. Mario, Sí, muchas es gracias. súper Mario importante. Pintos, académico de la Facultad Tecnológica de la USACH, en la Universidad de Santiago, Le doy una experto en estos temas recomendación. también. Y te agradezco mucho que nos haya acompañado. Muy buenas tardes, ¿ah? Muchas gracias. Le puedo dar una recomendación breve. Sí, Las personas que tengan que movilizarse con personas de movilidad reducida, con ¿ya? niños, recuerden que no tenemos, no se sabe cuánto tiempo podríamos estar en la zona de evacuación porque no sabemos que en el estado que pudiese quedar posterior a la catástrofe el lugar de donde salimos. Entonces siempre cuente con algún bolso, alguna mochila en donde lleve enseres, pero también alimentación, agua, los medicamentos básicos. Si usted tiene que utilizar medicamentos constantemente, lleve esos medicamentos, lleve una cantidad, tenga esa mochila preparada, lleve pilas, lleve linterna, lleve algún frasco, lleve olla, porque lo más probable es que esos elementos se tengan que utilizar si es que, por ejemplo, la parte baja queda inutilizable. El que tenga que llevar fósforo, que lleven encendedores, que lleguen algún tipo de combustible, también es necesario, porque tienen que pensar en que si la emergencia se desata y finalmente el desastre es mayor, va el tiempo que va a permanecer en la zona de seguridad o en algún lugar que podría ser que no tuviese ningún acceso a ninguno de estos elementos, van a ser fundamentales para poder finalmente permanecer ahí y mantener su condición de confort, pero también de alimentación y de descanso. Entonces, Claro. sacos de dormir y ese tipo de cosas debiesen llevarse. Claro, lo primero que recordemos, desaparece la energía eléctrica, eso está Exacto. claro, por un tema del sistema, y que se reponga pasa bastante tiempo también. Por Sí, tanto, todos esos sistemas tienen que estar preparados. Y tú lo que has dicho, esto que tiene que estar preparado, esto tiene que prepara estar en previo. un lugar determinado, con las pilas, porque se corta la luz, todo desaparece, y en el estrés tú Claro. no lo vas a poder Y encontrar. ojo, renueven estos elementos. Porque si ya usted responsablemente tiene su mochila y tiene su elemento, revíselos, que estén en buenas condiciones, Claro, que no hayan cumplido su fecha de vencimiento, pero y renuévelos, manténganlos, úsenlos, porque a veces los dispositivos se traban, así que hay que mantenerlos constantemente en mantenimiento, y cada vez que se sume otra característica que requiera de algún elemento, súmelo también a esta mochila. Entonces, piensen en que también no es tan solo evacuar, sino que la permanencia que se va a tener en el lugar de evacuación y el tiempo que pudiese ser. Y hay ollas, cocinillas, los fósforos, linternas, botellas, todo eso son súpermente necesarios en ese momento, y si está todo cubierto de barro, porque eso es lo que empieza a suceder, o está destrozado y que es inutilizable, esos elementos que para nosotros son tan habituales pasan a valer oro. Entonces es necesario que piensen en cuál sería la situación, en cómo van a sobrevivir o pasar el tiempo ahí hasta que llegue, por ejemplo, la autoridad y los equipos de emergencia que los puedan ayudar y finalmente llevar a un albergue. Pero el periodo previo tienen que pensarlo en cómo yo voy a poder mantenerme en ese lugar y qué voy a necesitar. Así que si utiliza medicamentos que requieren frío, debe mantener un cooler.
preparado con estos packs de frío para que pueda mantener la insulina dentro y no dependa finalmente del refrigerador durante el periodo que tenga que esperar. Exactamente. Mario Pinto, especialista en estos temas, muchas gracias. Estamos hablando del simulacro de sismo y tsunami en la zona costera de la región de Valparaíso. Que estés muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias Chao, por la chao, invitación. gracias.